En este video vamos a estar estudiando lo que son los números fraccionarios. Vamos a crear un par de clases que nos permitan trabajar con este tipo de números. Como ya sabemos, Java no tiene una clase preestablecida para este tipo de números, entonces vamos a estar creando dos clases y así trabajar con estos números. Antes de comenzar, recordemos un poco lo que son los números fraccionarios. Un número racional o fracción es el cociente de dos números enteros. El divisor debe ser distinto de 0. El denominador es el número de partes iguales en las que dividimos la unidad. El numerador es el número de partes que cogemos. En este video, más que todo, me voy a centrar en el desarrollo de la clase fracción. Estaré trabajando en la clase principal con una ventana JFrame, pero igual el ejercicio también se puede realizar desde el método main. Lo siguiente que vamos a hacer es identificar el rol que cumplirá cada clase que crearemos. En este caso vamos a trabajar con dos clases. Una será la clase principal, que yo le he llamado ventana, y la otra será la clase fracción, que es la que va a contener los procedimientos que se necesitan para obtener el resultado deseado. Bueno, creamos la clase fracción. Lo primero que haremos es identificar las variables que vamos a utilizar. Recordemos que las partes de una fracción se dividen en numerador y denominador. Entonces, para comenzar, creamos estas dos variables, numerador y denominador. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el método constructor. Este método constructor llevará dos parámetros tipo entero. El primer parámetro hace referencia al numerador y el segundo al denominador. Aquí en el método constructor inicializamos las variables que acabamos de crear. Le vamos a asignar estos parámetros que tiene el método constructor. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una función tipo cadena o string que nos permita mostrar nuestra fracción. Lo siguiente que debemos hacer es validar la fracción. Recordemos la regla para que una fracción sea válida, y es que el denominador debe ser distinto de 0. Entonces debemos escribir un condicional que diga si el denominador es diferente de 0. Y si el denominador es igual a 0, mostrará un mensaje de error. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante que es utilizada mucho en los números fraccionarios, y es la simplificación.
¿Cuántas quieres, troncho? 1/4. Está bien, te daré 2/8. Pero yo quiero 1/4. 2/8 y 1/4 representan al mismo número. Son fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes si expresan la misma cantidad. Para obtener fracciones equivalentes a una dada, multiplicamos o dividimos numerador y denominador por el mismo número. ¿Nos vas a dar tarta o qué? Como acabamos de ver en el ejemplo anterior, las fracciones equivalentes expresan la misma cantidad. Entonces, si yo tengo 2/8, es lo mismo que decir 1/4. Este resultado final lo vamos a lograr simplificando la fracción. Entonces, para esto tenemos que crear un método que simplifique la fracción con la que estemos trabajando. Para simplificar la fracción de manera exacta, debemos encontrar un número que sea divisible entre el numerador y el denominador. A esto le llamamos máximo común divisor. El máximo común divisor no es más que el mayor número que divide de manera exacta a un conjunto de números. Por ejemplo, el máximo común divisor entre 12 y 8 sería el 4, ya que 2 entre 4 es igual a 3 y 8 entre 4 es igual a 2. De esta manera quedaría simplificada la fracción a 3 medios. Entonces ahora vamos a crear una función que calcule el máximo común divisor del numerador y el denominador. La función va a devolver un número tipo entero. Una vez creada la función, lo siguiente que haremos será crear dos variables auxiliares. Yo le llamaré num y dem. A estas variables auxiliares le vamos a asignar el numerador y el denominador. Hacemos esta asignación ya que en el procedimiento que se va a hacer en la función, estas dos variables sufrirán cambios. Entonces, para mantener los valores iniciales del numerador y el denominador, se crean dos variables auxiliares para los procesos que se van a realizar. Ahora vamos a crear un condicional donde verificamos si el numerador es igual a 0. Si el numerador es igual a 0, la función va a devolver 1. Con esto daríamos a entender que la fracción no es simplificable y quedaría de la misma manera. No se alteraría nada. Quedaría, en este caso, si la fracción fuera 0/3, al momento de calcular el máximo común divisor, nos devolvería la función 1. Y al simplificar, quedaría la misma fracción, ya que no es simplificable. Hay unos casos donde el numerador es diferente de 0, igualmente la fracción no es simplificable, como en el caso de 1/3. Y aquí la función igual devolvería como valor 1. Pero para esto hay que hacer un si no. En este si no va a ir la parte más importante de esta función. Lo primero que vamos a hacer es verificar si el numerador y el denominador son negativos. Y si son negativos, vamos a cambiarlos a positivos, ya que para realizar el procedimiento necesitamos que ambos números sean positivos. Entonces, si algún número, en este caso del numerador o el denominador, son negativos, los convertimos a positivos.
Entonces vamos a verificar con un condicional si el numerador es menor a 0. Si es menor a 0, se entiende que es un número negativo. Se le hace una asignación a la variable y se multiplica por menos 1. Por ejemplo, si el numerador es menos 2, es un número negativo, entonces al entrar a este condicional lo que se va a hacer es multiplicar menos 2 por menos 1, y de esta manera el resultado final sería 2. Así, de esta manera estaríamos convirtiendo a positivo este número. Ahora hacemos lo mismo con la otra variable, que es la que contiene el valor del denominador. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es otro condicional. En este condicional vamos a verificar si el denominador es mayor que el numerador. Entonces, si se da el caso de que el denominador sea mayor al numerador, se va a hacer un intercambio entre las variables. Para esto vamos a hacer uso de una variable auxiliar para poder realizar el intercambio entre las variables de manera correcta. A esta variable auxiliar le voy a asignar la variable que contiene el valor del numerador, y a la variable numerador le voy a asignar denominador, y a la variable denominador le voy a asignar lo que contiene la variable auxiliar, la que acabamos de crear. De esta forma se realizaría el intercambio entre estas dos variables. El valor numérico que tiene la variable denominador siempre tiene que ser menor al que contiene el numerador. En el caso de que ambos sean iguales, numerador y denominador, no hay problema, pero si el denominador es mayor, se hace el intercambio. Esto lo hacemos para no tener inconvenientes con las siguientes líneas de código. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un ciclo mientras que, o ciclo while. La condición será que mientras el denominador sea diferente de 0, se va a hacer las repeticiones. Bien, ahora aquí fuera del ciclo creamos una variable tipo entero, la vamos a llamar mcd. Esta va a guardar el resultado final que se obtenga dentro de este ciclo. Entonces, a la variable mcd le voy a asignar el valor de la variable denominador, y a la variable denominador le voy a asignar el módulo o resto de la división entre el numerador y el denominador, y a la variable numerador le voy a asignar mcd. Bueno, expliquemos lo que está pasando aquí en este ciclo. Para esto, hagamos un ejemplo con estos dos números. Supongamos que tenemos el 4 y el 8. El 4 es el numerador y el 8 el denominador. Entonces, comencemos desde el principio de la función. Verificamos si el numerador es igual a 0, en este caso es diferente de 0, entonces va a entrar al si no. En este si no verificamos si el numerador es menor a 0 y el denominador es menor a 0. En este caso ambos son positivos, por lo tanto no entran a este condicional. Ahora verificamos el siguiente condicional: si el denominador es mayor al numerador. En este caso, si es mayor, entonces ya el numerador sería 8 y el denominador sería 4, ya que estamos haciendo un intercambio entre numerador
y denominador. Ahora entramos al ciclo, verificamos que el denominador sea diferente de 0. En este caso, si es diferente, ya que el denominador tiene de valor 4. Bien, ahora la variable mcd vale 4. Entonces viene la siguiente línea de código, que es el módulo o resto entre el numerador y denominador. En este caso se hace la operación y como 8 entre 4 es igual a 2, esto nos da que el módulo es 0. Entonces la variable denominador ahora vale 0. Y la variable numerador le vamos a asignar mcd. Por lo tanto, numerador también vale 4. Ahora se vuelve a repetir el ciclo, verifica si denominador es diferente de 0, pero ahora denominador es igual a 0. Por lo tanto, no entraría al ciclo nuevamente, sino que ya terminaría el ciclo. Y mcd terminaría con valor de 4. Entonces, eso nos daría a entender que el máximo común divisor de estos dos números es el 4. Este sería el valor que retornaría la función. Nos muestra un error porque no hemos inicializado la variable mcd. Inicializamos esta variable en 1. Bueno, ya de esta manera tendríamos la función mcd completamente terminada y pasaríamos al siguiente método, que sería el de simplificar la fracción. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un método tipo void al que le voy a llamar simplificar. Lo primero que se va a hacer en este método es crear una variable tipo entero y vamos a llamar a la función que acabamos de crear mcd y el resultado se va a guardar en esta variable que hemos creado. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es dividir el numerador y el denominador por este número que devuelve la función mcd. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar si numerador y denominador son negativos. Si se da el caso de que tanto numerador como denominador sean negativos, esto quiere decir que el resultado final debe ser positivo. Por lo tanto, hay que convertir a positivo numerador y denominador. Recordemos la ley de los signos, que dice que signos iguales dan positivo y signos contrarios dan negativos. Por lo tanto, si el numerador vale -1 y el denominador -2, el resultado final debería ser un medio. También haremos otro condicional donde vamos a verificar si el denominador es negativo. Si se da este caso, entonces el numerador pasaría a ser negativo y el denominador positivo. Verificamos que el numerador sea mayor a 0 y el denominador sea menor que 0. Por ejemplo, si el numerador es 1 y el denominador -2, el resultado final debería ser -1 medio.
Ahora nos vamos al método donde se muestra la fracción y vamos a llamar al método simplificar. De esta manera, antes de que la fracción se imprima, primero se va a simplificar la fracción y posteriormente sí se devolvería la fracción final ya simplificada. Con esto estaríamos terminando todos los métodos relacionados a la clase fracción y ahora nos vamos a la clase principal. Bien, una vez en la clase principal, en mi caso me iré al evento del botón calcular y aquí voy a crear un objeto de la clase fracción. Los valores que va a recibir los parámetros serán los campos de texto, numerador y denominador. Hacemos la conversión a entero. Bien, ahora podemos mostrar un mensaje con el resultado final. Ejecutamos el programa. El primer valor que voy a ingresar es el numerador y va a ser 4 y el segundo será 8. Oprimo el botón calcular y el resultado final me daría un medio. Ahora, la idea, si estamos usando ventanas JFrame, la idea es que el resultado se muestre aquí en esta parte. Para esto llamaremos un método que ya hemos creado con anterioridad y el método se llama mostrar resultado. Nos pide un parámetro, en este caso tenemos que ingresar la fracción y volvamos a ejecutar. Ingresamos una vez más la misma cantidad, 4/8, y el resultado final es un medio. Podemos seguir ingresando valores, en este caso -12/8, y el resultado final es -3 medios. Podemos jugar con los signos, -12 y -8 debería dar un resultado positivo. Efectivamente, el resultado es positivo. También podemos ingresar números más grandes y nos muestra el resultado final. Ahora podemos ingresar valores, por ejemplo, ingresemos 12/0. Esto debería mostrar un error y muestra el error que el denominador debe ser distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa si ingresamos 12/6? Ya sabemos que 12/6 es igual a 2, pero el programa lo va a mostrar en forma de fracción, 2/1. Ya si deseamos que la división nos arroje un número, por ejemplo, en este caso 2 y el denominador 1, que nos muestre solo el numerador. Esto también se puede hacer, pero ya sería otro proceso que hay que crear. Y bueno, también podemos probarlo desde el método main. Esta es la forma gráfica de mostrar el resultado. Ahora lo vamos a hacer desde el método main. Vamos a crear un objeto de la clase fracción y podemos ingresar numerador 12 y denominador 8 y escribimos un mensaje de salida. Lo que vamos a hacer aquí es escribir el objeto de la clase fracción y llamamos la función que devuelve el resultado o el valor final de la fracción. Ejecutamos y nos muestra el resultado final. Lo que hacemos aquí en el método main y en el evento del botón calcular
es relativamente lo mismo, solo que en este caso lo hacemos de una manera gráfica. Ahora nos queda probar cuando la fracción no es simplificable, nos daría el mismo resultado. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Próximamente se estará realizando otro video donde estudiaremos las operaciones con números fraccionarios. Estas operaciones son suma, resta, multiplicación y división.